Bien, vamos a arrancar, segunda clase del 2021, ver el futuro en tres preguntas. Y lo que vamos a tratar es de descifrar Mateo 24 y 25, los capítulos 24 y 25 de Mateo. Vamos a hacer un poquito de contexto. Ustedes saben que soy medio fanático del contexto, pero no entiendo otra manera de poder entender la escritura si no tenemos un contexto claro, un contexto pertinente a lo que vamos a estudiar. Lo peor que podemos hacer con la escritura es entrar en la escritura y nosotros armarnos el contexto. No, tenemos que ir a la escritura, ver en qué contexto se está hablando y ahí sí utilizar todo lo que tengamos a nuestra disposición para armarnos la imagen de la escena de lo que está pasando en ese momento. Entonces, Mateo 22 al 24 contienen las tres últimas enseñanzas de Jesús antes de su crucifixión. Tres últimas enseñanzas antes de la crucifixión. Vimos Mateo 22, confronta con parábolas, le vienen a preguntar, se las devuelve todas las preguntas que les hacen los líderes, los fariseos, los saduceos, todo, les devuelve todo. Hay un discurso final cuando él les pregunta, después que él les pregunta, eh, ¿de quién es hijo el Mesías? Y todos le responden, de David. ¿Por qué David le dice, mi Señor, sí es su hijo? Entonces, después de esa pregunta de Jesús a los líderes que no le respondieron, ese fue el punto culminante. Ya no le preguntaron más nada, pero Jesús no se quedó con eso, sino que les empezó a hablar. Y eso lo van a encontrar en el capítulo 23, donde Jesús le dice, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. El ay está un poco devaluado en el español, pero básicamente lo que les está diciendo, malditos sean ustedes, malditos de Dios, ustedes, escribas y fariseos hipócritas. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto otro? ¿Por qué? Ocho cosas. Entonces, los condena en sus actitudes, los condena en su religión, los condena en su religiosidad y su falta de amor para con el prójimo, su falta de amor para con Dios. Y la última enseñanza sí se la da a los discípulos. Entonces, eso es lo que, viendo todo el contexto anterior, vamos a entrar en esta última enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. La semana pasada vimos que la clave para entender Mateo 24 es justamente el último párrafo de Mateo 23. Desgraciadamente, eh, yo soy enemigo de los capítulos, así que el capítulo 23 no debería haber terminado ahí, debería haber seguido, deberíamos leerlo todo de corrido. Acuérdense, capítulos y versículos no son inspirados por Dios, los títulos tampoco son inspirados por Dios, a no ser los títulos de los salmos. Pero si no, no son inspirados por Dios. Son cartas, son narraciones que hay que leerlas de corrido. Los capítulos y los versículos están para ayudarnos a encontrar esos textos en el estudio, pero no estaban divididos así originalmente. Y el pasaje en cuestión es este. Jesús, saliendo un poco del templo, se cree que está en los atrios del templo, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta es la parte clave, porque desde acá salen las preguntas de los discípulos, desde acá es el trampolín para todo el capítulo 24, para todo el capítulo 25, para todo el desarrollo de estos dos capítulos, tiene que ver con estas declaraciones de Jesús. Hay una declaración profética, hay un resultado y hay una nueva profecía. La declaración profética es a Jerusalén. El resultado es la desobediencia, no de la ciudad en sí. Entendemos que la ciudad no
la hacen las personas que la viven. Entonces, no es culpa de la ciudad de Jerusalén, sino aquellos que conforman la ciudad. Y el resultado de esa indiferencia a la visita de su Mesías es que la casa va a quedar desierta. La casa es tanto Jerusalén como ciudad, pero el corazón de la ciudad es el templo. ¿Hasta cuándo? Me voy y voy a volver, esta es la nueva profecía, cuando ustedes estén listos para decirme, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esta declaración me imagino los ojos de aquellos que estaban escuchando. Jerusalén, Jerusalén. El rechazo del rey, ¿cuántas veces quise? Ustedes no quisieron. En el capítulo 23 Jesús le dice, ustedes son esto, ustedes son lo otro, ay de ustedes, fariseos hipócritas y esto. Los condena de alguna manera, pero el corazón de Jesús, el corazón de Dios, era juntarlos, era que los reconociera, era que le dieran la bienvenida a aquel que tanto estaban esperando, pero rechazan a su propio rey. A los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Entonces va a venir la desolación del templo, la desolación del trono, vuestra casa. Acuérdense siempre que veíamos que esta era la casa de Dios, en mi casa será llamada casa de oración, pero acá ya al final les dice vuestra casa. Ahí como que se desentiende un poco, la hicieron ustedes, le hicieron una cueva de ladrones de esto, vine yo que soy el hijo. ¿Se acuerdan las parábolas de ese que envió a la viña al hijo y lo mataron y envió todas esas parábolas? Bueno, que ellos mismos condenaban las acciones en las parábolas y se condenaban a sí mismos. Bueno, el resultado es la casa desolada. Va a haber un regreso del rey hasta que, no me van a ver, hasta que, y va a haber un reconocimiento del rey cuando ese hasta que se convierta en bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta misma gente va a proclamar esa bendición sobre Jesús. Entonces, acá tenemos, lo que no podemos perder de vista es que Jesús le está hablando a Jerusalén, no le está hablando a Buenos Aires, no le está hablando a los gentiles, no le está hablando a un grupo determinado de creyentes, le está hablando a la ciudad. Entonces hay una condenación a Jerusalén, hay un anhelo, o sea, el corazón de Jesús con Jerusalén, va a haber una desolación en Jerusalén y el templo, va a haber un alejamiento temporal de Jerusalén, de la persona de Jesús, de Jerusalén, pero promete el regreso a Jerusalén. Y en Jerusalén va a haber esperanza, porque el que se va a sentar ahí va a ser Jesús, Rey de Reyes, Señor de Señores, en ese mismo lugar para reinar. Entonces, todo lo que estamos viendo es muy local, es muy en ese lugar, y es bueno tenerlo en cuenta. Después de esto, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, Herodes, el Grande, había pedido permiso de alguna manera a los súbditos judíos de ese tiempo para terminar el templo de Zorobabel, también conocido como el segundo templo. Herodes tenía una capacidad arquitectónica muy buena, era un arquitecto, lo llevaba en la sangre, aunque era una basura de persona, pero era bueno para construir. Entonces, el segundo templo, conocido como el templo de Zorobabel, él hizo una obra maestra arquitectónica de eso. Y mientras estaba Jesús ahí, se estaba terminando el templo. Entonces, al parecer, le mostraron las partes que se estaban agregando en el exterior del templo, los discípulos, y le mostraron. Ahora, hay una contradicción acá, ¿no? Cuando Jesús salió y se iba del templo, también estamos viendo que la casa queda desierta. La presencia de Dios en la persona de Jesús, la gloria de Dios en la persona de Jesús, él estaba lleno de gloria, lleno de gracia. Al irse él del templo, se está yendo todo lo que pertenece a Dios, porque en él estaba la plenitud de Dios, en él moraba la plenitud de Dios. Al irse del templo, de alguna manera el templo queda vacío.
Entonces respondiendo él les dijo, cuando le muestran el templo a esa pregunta, o quizás no fue una pregunta, sino que le muestran esa afirmación, Jesús le dice, ¿ven todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso es choqueante para los discípulos. No solo fue choqueante lo que dijo antes, que la casa iba a quedar desierta, que no lo iban a ver, que lo iban a ver volver y que iban a decir bendito, sino que ahora les está diciendo que el templo, ese templo que está ahí, no va a quedar una piedra encima de la otra. Entonces pasamos a otro lugar y estando él sentado en el monte de los olivos, esto se lo conoce como el sermón del olivar o el sermón de los olivos, él está sentado ahí y los discípulos, parece que vienen los 12, 70, no, según Marcos, eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Vinieron estos cuatro cuando él estaba sentado en el monte de los olivos, se le acercaron y le dijeron, Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La casa desierta, la destrucción de Jerusalén, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. ¿No serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y en esta pregunta podríamos agregar, ¿qué señal habrá del fin del siglo también? Para que tenga más sentido. Y acá vemos que no son fariseos, no son religiosos, sino que son sus discípulos. Y vienen no a probarlo, sino que vienen con un corazón de querer saber. Y conociendo a Jesús, como lo conocemos, sentado ahí, les empieza a explicar. Respondiendo Jesús les dijo, una pregunta que no necesitan responder, pero sí pensarla, es esta respuesta de Jesús a los discípulos. ¿Creen ustedes que es para traerles confusión o es para traerles conocimiento o es para ayudarlos en este proceso? Yo estoy más de acuerdo con la segunda proposición. Jesús, al responder, lo que quiere traerle es luz a sus discípulos en cuanto a estas preguntas. No los quiere confundir, los quiere informar. Entonces, respondiendo Jesús. Y es importante saber de que si nosotros hoy mismo, cualquiera de ustedes que me está escuchando, le hace estas mismas tres preguntas a Jesús, va a tener que leer, escudriñar lo que estamos viendo, pero también Jesús puede estar respondiéndote a vos. Entonces, las tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? Es importante saber cuáles son estas cosas. ¿Qué señal habrá de tu venida? Señal. ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Bien, vamos a tomarnos un tiempito para ver estas tres preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada de este templo que ustedes me están mostrando. Entonces, ¿cuándo va a suceder esto? Que la casa va a quedar desolada y va a haber una destrucción del templo. Entonces, la respuesta va a ser, a estas cosas va a ser básicamente eso. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? ¿Qué señal habrá de tu venida? La palabra es una marca, señal. Nosotros a veces tendemos a mostrar los milagros como algo separado, pero muchos de ellos, por ejemplo Juan, todo su evangelio, usa la palabra señal, porque los milagros, las sanidades, son señales. Y estas señales acompañarán a los que creen. Son señales. ¿Qué demuestra un milagro? Señala a la persona que hace esa sanidad. ¿Qué hace que a una persona sin una pierna le crezca la pierna? Señala
que hay alguien todopoderoso que pueda hacer eso. ¿Qué señal habrá? ¿Qué señal? Las señales señalan. Cuando hay un milagro, hay una señal. Y si nos quedamos con el milagro y quien lo hizo en la tierra, a veces nos perdemos la señal, que es aún mayor, quién está detrás de ese milagro. Aquel que está sanando, aquel que está liberando, aquel que está salvando, aquel que está haciendo todo desde su trono, utilizando dones, utilizando capacidades en los hombres que él mismo dio para que como que él estuviera en la tierra, lo estuviera haciendo, pero son señales. ¿Cuál habrá? ¿Qué señal habrá de tu venida? La venida, esta palabra venida es la parousia, que es la venida de un rey. No, no tiene que ver solamente con la venida de Jesús. Por ejemplo, cuando Pablo habla de la venida de que se consoló con la venida de Tito, porque lo esperaba y estaba. Fue la venida, la parusia de Tito. La parusia es cuando viene alguien importante, cuando se está esperando un rey, cuando se está esperando una persona muy importante, con mucho anhelo. Esa venida es una parusia. No solo tiene que ver con la venida del Señor, sino tiene que ver con una persona importante. ¿Cuál va a ser la señal? ¿Y qué señal habrá del fin del siglo? Bien, fin. La palabra fin acá no es la misma que vamos a encontrar y entonces vendrá el fin, y entonces será el fin. Son distintas palabras. En este caso es un teleio, que es la consumación de las cosas. Entonces, ¿qué señal habrá de la consumación de las cosas? Cuando terminamos de ver una película, aparece the end, al fin. Eso tiene que ver más con las otras palabras que vamos a ver. Y acá llegará el fin. Es el fin, ya no hay más nada después. Pero acá, este del fin del siglo, está hablando de varias partes que se unen para desarrollar el final. ¿Es el final? Sí, pero es la conjunción de las cosas que determinan el final. Es una conjunción de cosas que va a determinar el final. Entonces, ¿cuál será el fin del siglo? Y acá hay una tonelada de comentarios en cuál es el fin del siglo. Acuérdense, lo que vamos a tratar de hacer es de ver qué dice la Escritura acerca del fin del siglo, sin tratar de nosotros imaginarnos cuál es el fin del siglo, sino dejar que la Escritura nos diga. La palabra siglo es aión, es un ciclo, un curso, un modo de tratar cosas. Es la corriente. ¿Vieron cuando Efesios dice que andábamos en la corriente de este mundo? Tiene más que ver con eso, con el siglo tiene que ver con eso, con el periodo de tiempo, el curso, lo que está pasando en este tiempo. Y mejor que explicarlo yo sería leerlo. Mateo 13, no lo tengo en el PowerPoint, déjenme que lo busque. Mateo 13. El 24 al 43. 24 al 43. Presten atención a lo que estamos viendo. Quizás no vamos a leer tanto lo que es la parábola, pero sí presten atención al fin del siglo. Jesús hablando dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo, cualquier cosa. Y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste alguna semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y le arranquemos cizaña?
Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, y así recoger el trigo en mi granero. Trigo, así se dice. Trigo. Y sigue diciendo. No, yo lo que quiero leer es el 36 en adelante. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él los discípulos, otra vez, los discípulos se acercan a él y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Respondiendo él, Jesús, les dice, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Acá da definiciones que son para tener en cuenta. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del... La siega es el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. Tengan cuidado con los micrófonos. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los... Es importante este versículo. El 39. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, los echará al horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, pues de eso, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, ¿cuál va a ser el fin del siglo? ¿Sí? Hay un montón de pasajes donde el fin del siglo está establecido, que es un periodo de tiempo. Para ellos, para un hebreo, el fin del siglo era cuando viniera el Mesías. Esto ya lo hemos estudiado cuando vimos lo del reino. Ellos no podían entender que si Jesús era el Mesías no se terminara el tiempo. Porque si venía el Mesías ya empezaba lo otro. En cambio, Dios vino el Mesías, pero el reino de él está superpuesto. Es ahora y todavía no. El reino está en medio de nosotros, pero todavía no se manifestó. Entonces, para ellos el fin del siglo era, el Mesías venía, se terminaba todo. El Mesías vino, pero no se terminó todo. ¿Estableció su reino? Sí. Está superpuesto. El reino del Señor está en nosotros, está cerca de nosotros, pero todavía no está manifestado. Jesús no está sentado en el trono. Está sentado en el trono del cielo, pero no está sentado en Jerusalén. Y tampoco ha puesto Dios a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, todavía eso no ocurrió. Hay otro pasaje que dice, los afanes, cuando hablan del sembrador, salió a sembrar, uno cayó acá, la semilla cayó allá, dice, los afanes de este siglo. A veces leemos muy rápido y ahora que estamos estudiando este siglo, como que resalta un poco más. Los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la semilla, aquel que sembró la buena semilla, que es Jesús, pero este compendio de cosas, este ciclo, esta corriente en la que estamos viviendo, nos engaña con riqueza, nos engaña con codicias, y ¿qué hace la riqueza y la codicia de otras cosas? Ahogan lo que Jesús quiere sembrar en tu corazón.
y la hace que no produzca fruto. Eso es lo que significa infructuosa. Entonces, esa palabra es ahogada, esa palabra que tenía destino de producir fruto, como dice el Señor, yo envié mi palabra y la envié para que produzca fruto. Bueno, los afanes de este siglo, lo que estamos estudiando, el compendio de cosas, todo lo que está pasando, hacen que esa palabra sea infructuosa. Entonces, el fin de este siglo va a ser un poco el terminar con eso, y vamos a estar cara a cara con el Señor, y el Señor nos va a dar una palabra, y ya no va a haber afanes, no va a haber engaños, no va a haber codicias cuando se termine este siglo. Va a ser su palabra, nosotros vamos a traer fruto en nosotros, porque no va a haber nada que se oponga, no va a haber nada en nosotros ni en el mundo que se interponga entre Él y nosotros. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro con esto? ¿O algo que quieran agregar? Lo que estoy tratando de hacer es que ustedes me ayuden a comprender lo que estábamos estudiando. Tenemos que entender que esta literatura apocalíptica que estamos por empezar a leer es un género literario, y este género literario no se preocupa por lo que nos preocupamos nosotros. Y lo que nos preocupa a nosotros era lo que hablaba hoy con Marina. Digo, ¿por qué no dice el Señor? Mira, a la pregunta número 1 te respondo esto. ¿Cuál es la 2? Ah, la 2, esto. Y la 3, esto. Hubiera sido facilísimo. Pero la lectura y la forma oriental no es de contestar cronológicamente. Entonces nosotros vamos a tener que estudiar esto y entresacar, eso es lo difícil, entresacar lo escatológico de lo histórico, y a veces se mezcla lo escatológico con lo histórico. Y a veces se mezcla la profecía, por ejemplo, en Jonás tenemos un pasaje en donde el primer versículo ya se cumplió y el segundo todavía no se cumplió. Y vos decís, ¿cuánto falta entre...? Entonces la profecía es un poco así, lo escatológico es un poco así. Está, no vamos a encontrar cronología ordenada, vamos a encontrar que Mateo tira por un lado, tira por el otro, de alguna manera vamos a tratar de ordenarnos, pero lo que tenemos, no vamos, lo que estoy tratando de explicar es que no vamos a tener quizás mucho orden en las respuestas, y quizás es lo que Dios quiere, es que tengamos una noción para que cuando las cosas pasen, cuando las cosas empiecen a suceder, esto, ahora entiendo. No que lo entienda desde ahora. Ahora entiendo esto, ahora se está ubicando, ahora esto. Entonces, de esa manera es que vamos a encarar lo que viene. Entonces, mm, y respondiendo, Jesús les dijo a las tres preguntas que le están haciendo, Jesús les dijo, lo primero que les dice Jesús, lo primero que te dice Gaby, lo primero que te dice Ariel, lo primero que te dice Leo, lo primero que te dice Laura, lo primero que te dice Ricardo, lo primero que te dice Marina, es que nadie te engañe. Liliana, Nancy, Emiliano, Gonza, Pau, que nadie los engañe. Presten atención a que nadie los engañe. ¿Ese nadie incluye a Eduardo? Sí. Es, ¿incluye a ese maestro que vos respetás mucho? Sí. ¿Por qué, Señor? Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos, fíjense que subrayé la palabra muchos.
y a muchos van a engañar. Entonces, Jesús está poniendo en este tiempo final que la moneda corriente va a ser el engaño. Descarriar a alguien, así como Satanás descarrió a Eva, la engañó. No va a cambiar su forma de hacer descarriar a los escogidos de Dios. Y aún escogido de Dios, no lo va a descarriar alguien que no es de Dios. Se levanta alguien que dice, soy el Cristo. Un poco lo hablamos el miércoles. Yo soy el Cristo, Eduardo. O yo soy el Cristo, Ariel. ¿Vos me vas a escuchar? No. Ahora, alguien, un hermano que te dice, tengo una enseñanza de parte de Dios. A ver, déjame escuchar. Porque cuando dice yo soy el Cristo, la palabra Cristo es ungido. No es el nombre de Jesús. Entonces van a venir muchos que dicen yo soy el ungido. Yo tengo la unción. Yo tengo la posta. Y vengo de parte de Dios a traerte este mensaje. Yo soy el ungido, yo tengo la unción, yo vengo en el nombre de Dios. Dios me ha enviado a decirles que... ¿Con esto estoy diciendo que no hay que escuchar a nadie? No. Con esto estoy diciendo es que no nos engañen. Escuchemos a todos. Pero tengamos discernimiento. Pongamos a Cacho en la puerta y lo que es bíblico entra y lo que no es bíblico, bueno, por ahora lo pongo en un estante y no entra. Todavía no tiene una base bíblica para que yo lo deje entrar en mi corazón. Entonces, la palabra es pseudocristos. Pseudocristos. Van a ser muchos los que vengan. Muchos, dice, pseudocristos. En su nombre. Porque de otra manera nosotros no vamos a ser engañados. Veamos. Y dice el 6. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Otra vez. Van a oír. Miren. No se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Entonces Jesús acá empieza como a tirar algo genérico, ¿no? Algo general. Van a oír rumores de guerra y guerras. No se turben. Pero ¿cuántos de ustedes han escuchado? Yo lo he escuchado, y yo lo he dicho quizás. Ya se está por agarrar Irán y Jerusalén. Ya el Señor viene. Porque oí rumores de guerra. Irán y Jerusalén no se agarraron al final. China y Estados Unidos, ¿se acuerdan con Trump? Están que en cualquier momento que se agarran rumores de guerra. Los rumores no son guerras, son rumores de guerra. ¿Vamos a oír eso? Sí, es necesario que eso pase. Pero no te pongas nervioso. Rumores de guerra, ¿ya viene el Señor? No, no te pongas nervioso, no te alarmes. La palabra turbar es como empezar a hacer como un tumulto, ¿no? Como que hagas tumulto de voces, como que lo vamos a ver de otra manera. Entonces vos vas a estar tranquilo porque sabés que este versículo te dice que va a haber guerras, que va a haber rumores de guerra y que es necesario que las haya. Entonces vas a estar en la verdulería, en la farmacia, en el trabajo, estudiando, lo que sea, te decís, che, el Señor ya viene, no, mira, es necesario que esto acontezca, no, tranquilo, quédate tranquilo. No, esto tiene que pasar, no es el fin. Es muy claro, dice, pero aún no es el fin. Y acá el fin no es un
teleios, sino telos, teleos. Es el fin. Acá se termina todo, no se termina todo acá. Entonces, vamos a ver otro pasaje. Pero, esto es Tesalonicenses. Pero, miren Pablo lo que les dice a los de Tesalónica. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él. Fíjense que Él lo pone como cuántos eventos. Pero con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermano. Pablo, a la primera iglesia que fundó, a los Tesalónica, a los más nuevitos, le dice, les rogamos que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, misma palabra, ni por espíritu, wow, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es muy claro, ¿no? Está cerca. No está cerca todavía. No se conturben, no se angustien, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, no se dejen mover. Ya vamos a estudiar todo el capítulo de Tesalonicenses para entender que si todavía no vino el hombre de iniquidad, ¿para qué te vas a preocupar? ¿Cuál es tu preocupación? Si en Jerusalén no pasa nada. Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será la venida del Señor. No, principio de dolores. Fíjense que resalté la cantidad de veces que dice y, porque de esa forma nos está diciendo la palabra que le prestemos atención a cada una, si no sería coma, reino contra reino, coma, habrá pestes, coma, habrá hambres, coma, al agregarle el i es para que nosotros nos detengamos y pensemos. Nación contra nación, la palabra nación es esnos, de donde nosotros tenemos la palabra etnia. Es un grupo social de personas. Dentro de una nación puede haber varias etnias. Nosotros tenemos los Quom, tenemos los Mapuche. ¿Están dentro de qué nación? Argentina. Tenemos a los Tobas, tenemos... Esas son etnias, pero también están las otras etnias sociales que empiezan a aparecer. Están las feministas, están los ultraderecha, son también grupos sociales. Entonces se levantarán grupos sociales contra otros grupos sociales, reino contra reino. Acuérdense que mi reino no es de este mundo. Reino. Habrá pestes. Algunos se preguntaban si el coronavirus. Digo, ya está, va a haber pestes. Las hubo y las hay. Va a haber pestes. Va a haber hambres. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Fíjense que ni siquiera está hablando del final. Entonces, ¿ustedes ven algo nuevo en todo esto? Nación contra nación, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿algo nuevo? No hay nada nuevo. Son todas cosas que nosotros estamos viendo. Pero son principios de dolores. Y acá es donde nosotros tenemos que entrar en lo que es un parto. Igual que estudiar Mateo 24 y 25 es un parto. Por lo menos para mí es un parto. Pero, entonces, yo no he tenido ninguna contracción. Espero no tenerla.
¿no? Pero me han comentado, he visto en películas, documentales, en donde una mujer primeriza que está embarazada siente una contracción y va al hospital. Me dice, ya, seguro que voy a tener. El marido peor todavía. Me dice, ya viene, ya viene. Entonces dice, ¿con qué frecuencia tiene estas contracciones? No, es la primera que tengo. No, andate a tu casa, descansá. Recién vení cuando las tengas cada 10 minutos, ¿será? No sé, cada 5. No sé, la verdad no sé, tendría que haber investigado. Pero bueno, no sé cada cuánto es lo lógico que haya contracciones para que vos vayas, ya viene. Entonces, nosotros estamos en principio de dolores. Pero ¿cuándo comenzaron esas contracciones en el mundo, no? Porque de estas guerras, rumores de guerras y todo eso, hace un montón de tiempo que vienen. Lo que pasa, en mi humilde opinión, que a medida que va pasando el tiempo las tenemos como más frecuentes. Si bien es cierto que tenemos más comunicación a través del Ahí voy. internet, te estoy robando la clase, perdón. Pero creo que están como más seguidas, más fuertes. Bueno, si esto ya estaba ocurriendo en los tiempos de Jesús, y él dice que esos son los principios de dolores, quizás nosotros estamos Estamos con una dilatación media, o pasadita en la la media. mitad de los principios de dolores. Entonces, como en un parto, los dolores van a aumentar en intensidad y en frecuencia. Entonces, antes veíamos un poco lo que dice Marina, que había terremotos un tiempo, pero después se aplacaban, se levantaban ciertas etnias contra ciertas etnias, después se aplacaba. Conforme vaya llegando el tiempo, la intensidad de esos levantamientos va a ser más fuerte. Conforme llega el tiempo, la periodicidad, la frecuencia, eso va a ser más rápido. No va a haber tanto tiempo, porque es así. En principio dolores, y esos dolores van a ir en aumento con frecuencia y en intensidad, como en un parto, hasta que el fin de la era llegue y llegue lo nuevo, o sea, el nacimiento de lo nuevo. Entonces, entendamos esto un poquito de esta manera. Pero Eduardo, ya hay pestes. Bueno, ¿sí? Principio de dolores. Pero hay terremotos en distintos lugares. Hasta hay un lugar en el internet que vos podés ver dónde está sucediendo los terremotos ahora, en cada momento. Y te asustarías si lo vieras. Porque hay terremotos por todos lados. Por todos lados. Que ni nos damos cuenta y que no salen en las noticias. Pero hay movimientos por todos lados. Bueno, pero lo que está hablando acá es que va a haber algo que va a estar interesante. Acuérdense que las iglesias, Éfeso, Filipo, las que estuvimos estudiando en Apocalipsis, muchas de esas ciudades desaparecieron por terremotos y tuvieron que ser reconstruidas. O sea que en aquel tiempo también había terremotos. Tuvimos la peste negra, hubo peste, sí, pero todo muy espaciado. Entonces, me encanta la palabra entonces. Entonces, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Mucho, mucho, mucho. Tribulación. Os entregarán a tribulación. Porque es necesario que por mucha tribulación entréis en el reino de Dios. Cuando habla de tribulación es la tribulación diaria que estamos viviendo nosotros, las tribulaciones que vivimos, pero esta no es la gran tribulación. O como dice Pablo, la tribulación, la grande. Hay una diferencia entre tribulación y la gran tribulación. Por causa de mi nombre.
Ustedes saben que el 40% de la población en este globo terráqueo no escuchó de Jesús todavía. Hay un 40% de etnias que no escucharon de Jesús. Entonces, vamos a ser aborrecidos sobre todo en aquel lugar. Acuérdense que le está hablando sobre todo en Jerusalén, sobre todo en Israel, sobre todo en esa zona. ¿Los coletazos van a venir para nosotros? Sí. Pero les está hablando a ellos y está hablando sobre todo en este lugar. Quiere decir que si el nombre de Jesús, mucha gente es aborrecida, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Bueno, parece que alguien predicó de Jesús. Parece que mucha gente creyó en Jesús. Entonces, por causa de mi nombre, por causa de mi nombre, no porque seas blanco, no porque seas negro, no porque seas indio, no porque seas amarillo, por causa de mi nombre. Y va a haber una cuestión social en que unos van a entregar a otros. Yo no sé lo que va a pasar, pero lo que está diciendo es que unos van a entregar a otros. Y muchos pseudo profetas se van a levantar. Pseudo profetas. Otra vez. Básicamente el profeta es el que trae una palabra de parte de Dios al pueblo. Lo que hablábamos un poco el miércoles. Isaías trajo una palabra para el pueblo de parte de Dios en un momento en donde les dijo, miren, si ustedes se arrepienten, Dios nos va a salvar. Dios va a liberar de esta invasión. Jeremías, después de Isaías, viene la invasión y le dice a la gente, miren muchachos, aunque estaban en un avivamiento, Jeremías, el mensaje era, miren, no vamos a poder desligarnos de esto, tenemos que someternos. Esto va a pasar sí o sí. Los dos eran profetas, los dos traían una palabra de Dios. Pero muchos de los profetas en el tiempo de Jeremías decían la profecía que Isaías había traído. No, pero arrepentámonos, Dios nos va a salvar. Y Jeremías le decía, no hay salvación de esto. Ah, pero vos sos un aguafiesta. Mirá, ¿cómo vas a decir eso? Nunca decís una palabra buena. Bueno, pero yo lo traigo de parte de Dios. Esto es lo que Dios me está diciendo. Entonces, ¿qué puede pasar con un profeta? ¿Puede tener palabra de Dios? Sí. Pero puede ser que no sea pertinente para el momento. ¿Puedo hacer escritural? Sí, pero puede ser que no sea pertinente para el momento. Yo no los mandé, dice Dios. Tienen sueños, yo no los mandé. Más vale que se acostumbren, cásense, hagan sus casas, planten sus viñas, porque esto va para largo. En cambio, los otros decían, no, esto va a pasar pronto. A esos profetas Dios dice, yo no los mandé a ellos. Entonces, en este tiempo, muchos pseudo profetas van a traer inclusive palabra de Dios. Nosotros lo que tenemos que estar apercibidos, que no nos engañen. Si son falsos profetas. Pero puede ser que sea palabra de acá, pero que no sea pertinente para el tiempo. Que no sea pertinente para el tiempo. Pues si no, no te van a engañar si no viene palabra. A vos no te van a engañar. Pero alguien te va a engañar si trae desde acá algo y vos no estás preparado y decís, sí, mirá, tiene razón, está en la Biblia. Pero ¿es para este tiempo? ¿Es para este momento esto que me estás trayendo? Muchos van a engañar a muchos. Y se van a levantar pseudo profetas. Acuérdense, pseudos cristos con unciones que van a venir y van a decir, yo vengo en el nombre de Dios, profeta, yo tengo un mensaje de Dios para este tiempo. Bueno, yo te voy a escuchar, pero porque va a haber profetas de Dios también, que van a traer una palabra concreta de Dios. Yo voy a tener que saber discernir entre lo que viene de Dios y lo que no. Y entonces
¿Cuál va a ser el ejercicio que tengo que hacer? Estar constantemente con la palabra y estar en contacto con Dios para que cuando venga algo que no sea de Dios, yo diga, no, esto no, no. Discúlpame, gracias por tu información, pero eh, seguí tu camino. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio. Que Jesús diga este evangelio. O el que está hablando es Jesús. Diga este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué va a ser predicado este evangelio del reino en todo el mundo? Para testimonio de las naciones. Y entonces, bien, entonces sí, viene el fin. Fijémonos que la característica es el amor ágape, acá es el amor ágape, el amor desinteresado por el otro, el amor, no es desinteresada la palabra, incondicional por el otro, eso se va a ir enfriando. ¿Por qué? Porque va a haber gente entregando a otra gente, va a haber complicaciones, entonces el hecho de incondicionalmente amar al otro va a ser complicado en ese escenario. Entonces, ese amor se va a enfriar en muchos. Mas el que persevere hasta el fin, fíjense que la idea no es huir, esperar la huida, esperar el arrebatamiento, el esperar no estar acá. El énfasis es en perseverar, en resistir todo ese tipo de enseñanzas. El que persevere hasta el fin, el mismo fin que dice abajo, este será libre. Es la misma palabra, salvo que cuando Jesús dice que oró para ver quién lo podía librar de esa hora, que lloró, que le cayeron gotas de sangre, de sudor, de sangre, orando para ver quién lo podía librar. La misma palabra. Entonces, el que persevere hasta el fin, ese va a ser libre. ¿De qué? De todas esas enseñanzas, de todos esos falsos maestros, de todos esos falsos profetas. Y esto va a traer un avivamiento. Acordémonos que los avivamientos generalmente coinciden con crisis. Muchos piden avivamiento sin crisis. Me parece que no es el método de Dios, no es lo que Dios nos va mostrando a través de la escritura y a través de la historia. Generalmente los avivamientos vienen en medio de una crisis. Al parecer Dios trabaja así. Entonces, este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Las buenas noticias de este reino, del que viene. El miércoles hablábamos un poco de los distintos evangelios que hay. Tenemos el evangelio buenas noticias, tenemos el evangelio de la prosperidad, tenemos el evangelio de las buenas noticias de perdón, las buenas noticias de salvación, las buenas noticias de restauración, las buenas noticias, tenemos un montón, pero el evangelio del reino contiene todos esas buenas noticias. El Evangelio del Reino cubre todas esas noticias, porque es el Rey el que salva, el que prospera, es Él, es Jesús, es el que sana, es el que libera, es el que hace todo. Entonces, predicar el Evangelio de este reino va a traer todo lo demás. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Entonces, la crisis va a posibilitar, esto ya es, no lo tomen como información, esto es algo de Eduardo. Me sitúo en el lugar y la crisis va a posibilitar dar testimonio con el Evangelio del Reino. Testimonio es marturión, mártir. No sé si nos gusta un poco esa palabra, pero dar testimonio a las etnias, a las naciones. Y me puse a pensar un poco
¿Se acuerdan en el Éxodo? En esa crisis que vivió Egipto. Miren, ahora va a venir los sapos, ahora va a venir las moscas, ahora va a venir la langosta. Ahora, al final del Éxodo dice que muchos egipcios se fueron con el pueblo de Israel, porque vieron que ese era realmente Dios. Entonces, todo lo que sucedió en esa crisis fue para testimonio, no solo del pueblo de Dios, sino para el pueblo que no era de Dios. Entonces, en estas crisis que aparecen en el horizonte, va a haber gente que va a predicar el evangelio del reino. Porque van a necesitar, ¿qué cosa? Esperanza. Van a necesitar salvación, sí, van a necesitar prosperidad, sí, van a necesitar todo, pero no se va a predicar eso por separado, se va a predicar que el rey viene, ya estamos, estos dolores se están haciendo cada vez más seguidos, y mirá, y en ese momento ustedes van a tener la posibilidad, si es que estamos ahí, o los que estén ahí van a tener la posibilidad de decir, ahora va a venir esto. Ahora en 3 años y medio en Jerusalén se va a parar este tipo y va a pedir ser adorado como Dios. Ustedes lo van a poder decir. Y cuando pase, mucha gente va a decir, ¿cómo sabías eso? Pues está escrito. Y en 3 años y medio, en ese momento, ahora no sabe nadie ni la hora ni el tiempo, pero los que estén en ese momento van a saber exactamente qué va a estar pasando. Lo vamos a dejar ahí, porque si entramos en lo otro es demasiado y nos va a llevar mucho, mucho, mucho tiempo. Acá lo vamos a dejar hoy y